Hola queridos, Juan C. León del The Rose Method. Les vengo a traer otra información muy interesante. Vamos a hablar sobre las emociones, ¿ya? Y cómo podemos transitar de una emoción a otra. O sea, cómo podemos manejar las emociones a través de convivir con el opuesto. Esto es algo que se escribió en el siglo III a.C., ¿cierto? Con un autor que se llamaba Patanjali. Y él escribió un libro que se llama Los Sutras. Y en ese libro él daba un tip muy importante sobre administración de emociones. Y él decía que para superar o manejar una emoción, ¿cierto? Lo que se puede hacer es convivir con el opuesto. O sea, tenemos una emoción y si queremos desarmarla o queremos transformarla o queremos deshacernos de esa emoción que no nos está gustando, no nos está sumando en ese momento, podemos irnos al otro extremo, ¿cierto? Convivir con el contrario. Por ejemplo, si estamos tristes, es una buena estrategia convivir con la alegría, ¿cierto? O sea, juntarse con personas alegres, hacer cosas que nos generen alegría. Entonces, pero es muy importante saber que tiene que ser la opuesta, ¿ya? Muchas veces nosotros confundimos nuestra emoción y como no la entendemos desde el punto de vista de la inteligencia emocional, en vez de irnos a un opuesto que sea realmente opuesto, nos vamos a otra emoción. Entonces, esta emoción nunca la terminamos de trabajar, nunca la terminamos de realmente llevar hacia la otra polaridad. Entonces, primero hay que tener inteligencia emocional. Es importante saber definir exactamente qué es lo que estamos sintiendo, ¿ya? No tanto el por qué es relevante, sino el para qué nos sirve esa emoción, qué nos está diciendo, en qué nos puede ayudar a conocer más esa información. Y una vez que sabemos y la identificamos, la llevamos a su polaridad opuesta. Entonces vamos a ver 4 emociones que son bastante recurrentes, son bien intensas, y cuáles son su polaridad opuesta. Y esto te va a ayudar mucho para administrarlas, ¿ya? Entonces vamos con la primera emoción. La primera emoción que va a ser 4 emociones negativas y su contrapartida con 4 emociones positivas. Entonces vamos a ver el odio, envidia, resentimiento, y los celos. Son los llamados los 4 jinetes del apocalipsis, ¿cierto? ¿Quién no ha sentido estas emociones? Nos llevan sensaciones muy desagradables, ¿cierto? Cuando tenemos celos de alguien, cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos envidia y odio, ¿ya? Son emociones bien desagradables y es muy importante saber que estamos teniendo esas emociones, y una vez que sabemos que estamos teniendo esas emociones, ser honestos, ¿cierto? Porque muchas de ellas están muy relacionadas con nuestra sombra, están muy relacionadas con aquello que negamos de nosotros mismos, ¿ya? Porque claro, uno no quiere verse a sí mismo como una persona que siente odio. Yo soy un odioso, por ejemplo. Yo no quiero sentir eso, ¿cierto? Entonces cualquier ser humano, estoy diciendo a mí como ejemplo, vamos a negar eso, vamos a decir, no, yo no soy odioso, yo no soy eso, yo soy una persona muy bonita, muy simpática, ¿cierto? Yo jamás haría eso. Pero todos sentimos odio, todos sentimos envidia, todos sentimos resentimiento y todos sentimos celos, ¿ya? Y estas emociones son una polaridad, son un extremo negativo de las emociones. ¿Y cuál sería el extremo opuesto de cada una de ellas? ¿Ya? Vamos a anotarlas aquí. Entonces, lo contrario al odio, ¿cierto? Si yo odio a una persona, lo contrario es el amor, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos estas polaridades como de más bajo más alto, ¿cierto? O como se habla también de vibración más alta y más baja. Cuando hablamos de vibración, estamos hablando de emoción. Cuando yo veo a una persona y veo que está con odio, ¿cierto? Yo puedo sentir, ¿cierto? Si tengo buena empatía, bien desarrollada mi empatía, puedo sentir la emoción que está sintiendo la otra persona. ¿Por qué? Porque está vibrando en cierto nivel emocional, y si yo estoy conectado con mis emociones, puedo percibir lo que la persona está sintiendo, ¿cierto? La empatía no es nada místico, nada del otro mundo, ¿cierto? La vibración, todo vibra, ya la física nos dice que todo está vibrando.
incluso las emociones, incluso los pensamientos que generan impulsos electromagnéticos, ¿cierto? Del cerebro, ¿cierto? Todo vibra, ¿ya? Entonces cuando las personas dicen, oye, la vibra, siento una vibra medio extraña, bueno, hay muchos que son loquitos que quieren sentir vibras que no hay, pero las personas que tienen percepciones más sensibles realmente pueden percibirlo, no necesitan ni siquiera utilizar la palabra vibración para saber qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando, ¿ya? Pero esa es una de las tantas explicaciones de ese fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos sintiendo odio, ¿ya? Y no lo reconocemos, es muy fácil pasar a otra de las emociones negativas, ¿ya? Esta u otras también, porque son miles. ¿Por qué? Porque están en una frecuencia similar. Entonces yo niego el odio, entonces paso del odio a la envidia. Y después niego la envidia y paso de la envidia al resentimiento. No reconozco mi resentimiento y puedo pasar a los celos, ¿ya? Está muy conectado, ¿ya? Entonces, si la persona no tiene una autocrítica, no tiene una inteligencia emocional, no es capaz de hacer un autoestudio y mirarse hacia adentro, va a estar dando vuelta en estos sentimientos para siempre, ¿ya? Y no está bueno eso, porque en el fondo te hace mal a ti, le hace mal a la gente que te rodea, le hace mal a tu ambiente de trabajo, le hace mal a tu familia, le hace mal a todo el mundo. Entonces, hay que conocer esto, hay que desarrollarlo, hay que aceptarlo, ¿cierto? Que puede ser un proceso doloroso, pero una vez que lo aceptamos podemos transformarlo. Solamente con la aceptación comienza la transformación. De la envidia nosotros podemos pasar a la gratitud. Ese es el sentimiento contrario, gratitud. Si yo estoy agradecido de las cosas que tengo, no tengo por qué tener esa sensación de envidia con respecto a otras personas, ¿ya? Sino que voy a estar agradecido, no voy a estar fijando en el otro, voy a estar incluso agradecido de que el otro tenga lo que tenga o lo que tiene, ¿ya? Entonces, esta es la polaridad opuesta, ¿cierto? Si yo estoy sintiendo envidia, puedo identificarme en vez de con la envidia o negarla, ¿cierto? Aceptarla cuando estoy sintiendo envidia y después transformarla en gratitud. En realidad, no tengo por qué estar envidioso si puedo sentir gratitud. Entonces, la siguiente emoción, ¿cierto?, es el resentimiento. ¿Y cómo transformamos el resentimiento? Tenemos que identificarnos con el supuesto, que es la compasión. Entonces, con la compasión es completamente opuesto, ¿cierto? Yo estoy resentido, ¿cierto? No estoy contento, ¿cierto? Estoy enojado y trato de proyectar eso hacia afuera, ¿cierto? Y lo de afuera me genera resentimiento, porque siempre lo llevamos hacia afuera. Siempre es interno, pero lo llevamos hacia afuera. En cambio, la compasión, que puede ser compasión con nosotros mismos, pero principalmente y fundamentalmente tiene que ser compasión con el otro, ¿ya? Porque muchas veces la compasión con nosotros mismos nos lleva a ciertos estados de no querer autosuperarnos, por ejemplo, y eso no está bueno, ¿ya? Pero y más importante es la compasión con el otro. Y así, si el resentimiento es de afuera hacia adentro, o lo percibo como de afuera hacia adentro, la compasión también es de afuera hacia adentro, ¿ya? O sea, veo el mundo y tengo compasión por el mundo. En cambio, en el resentimiento, veo el mundo y siento resentimiento, ¿cierto? Porque el mundo me está atacando, en cambio, en la compasión, el mundo no te está atacando, todo lo contrario. Entonces, pasamos a la siguiente emoción, celos. Los celos, su contrapartida es la admiración. Admiración. Entonces, tenemos que, con los celos, ¿cierto? Yo veo a otra persona o alguna otra situación de la que yo no soy parte o no estoy en esa situación y me genera emociones negativas, ¿cierto? Un sentimiento negativo. En cambio, la admiración me genera emociones positivas. Veo a esa persona y me genera como inspiración para ser mejor, para desarrollarme. Incluso estoy sintiendo gratitud por la situación que tiene esa persona. Estoy feliz porque le vaya bien. Bueno, entonces, como pueden ver, todas estas emociones son negativas y todas estas emociones son positivas, parten de lo mismo, ¿cierto? Es una polaridad, son dos extremos de lo mismo, de exactamente lo mismo. Entonces, porque son lo mismo, podemos transitar como si fuese un camino, ¿cierto? Como si, imagínate que de esta emoción a estas, ¿ya? Hay un camino. Estos son caminos que nos llevan hacia allá.
pero estos caminos no tienen bifurcaciones. Entonces yo no puedo ir de los celos al amor, ¿cierto? En realidad, técnicamente se puede, pero no estamos trabajando el celo, ¿ya? Estamos cambiando de emoción. Y si nosotros queremos trabajar estas emociones, tenemos que, según lo decía Patanjali, ¿cierto?, es convivir con el opuesto, transformarlas a su opuesto, ¿ya? No cambiarnos a otra, ¿ya? Porque así no funciona la dinámica de las emociones, ni así no funciona la transmutación de la energía emocional. Este es el mecanismo que funciona, ¿cierto? Así que aplícalo en tu vida. Si sientes cualquier cosa, no solamente estas emociones, busca el opuesto, ¿cierto? Nosotros trabajamos con una lista de opuestos, ¿cierto? Que deben ser unas 30 o 40 emociones y sus opuestos, ¿cómo se llama? Completamente opuestos en su misma frecuencia, ¿ya? Entonces, eso, si te gustaría saber más, tenemos un curso que se llama Gestión de Emociones para la Administración de Conflictos. Ponte en contacto con nosotros y te mostramos cómo hacerlo, cuándo hacerlo y todas las posibilidades que tenemos, online, presencial, etc. Métete a nuestra página web www.therosemethod.cl y ahí vas a tener muchísima más información, tanto en nuestro blog, gratuitamente, como en nuestro canal de YouTube, o tomando clases regulares y cursos. Que esté muy bien, te mando un abrazo.